Amigos, vamos a analizar ahora los conceptos de eufonía y de disfonía. Eufonía significa equilibrio de la voz, considerando que la partícula eu es equilibrio y foné, sonido. Y nosotros estamos frente a un órgano netamente musical. Eso es lo que no nos tenemos que olvidar. La laringe es un órgano netamente musical. Lo tenemos que entender de esta manera, porque los fonoaudiólogos y los logopedas, si bien no tenemos por qué ser músicos, pero sí tenemos que entender que estamos trabajando con un órgano que emite música. ¿Qué significa esto? Que las cuerdas vocales están recubiertas de mucosa y que esa mucosa vibra y al contactar esas dos mucosas entre sí producen sonido. Sonido significa nota, nota musical significa música. Quiero ser muy clara con esto porque es importantísimo que entendamos que cuando hablamos estamos cantando y cuando cantamos estamos hablando. Por eso que yo a esta altura no haría la diferencia entre lo que es sonido hablado y sonido cantado. Después sí vamos a ver estas diferencias. Entonces, volviendo con los conceptos, eufonía significa equilibrio de sonido vocal, vocal emitido por las cuerdas vocales. Y disfonía significa alteración, la partícula dis significa alteración. Entonces, una disfonía me dice que no existe una EU. A la hora de utilizar la palabra disfonía, lo único que me aclara es que no hay una EU, que esa persona, que ese paciente no está con la voz en equilibrio. Pero no me aclara nada más. No me dice qué patología tiene, no me aclara absolutamente nada. Me dice que no hay una eufonía. La eufonía, precisamente, es el objetivo que tenemos que tener los rehabilitadores de la voz. Nuestro objetivo cuando estamos frente al paciente es rehabilitar esa voz y lograr esa eufonía. Pero ¿cómo voy haciendo este trabajo? Primero tengo que tener claro que, como dije hace un ratito, la palabra disfonía no me aclara nada y que cuando estoy frente a un paciente puedo tener varias alteraciones de esa voz. Nosotros sabemos que el concepto de voz significa, la voz tiene tres cualidades, que son la altura o el tono, la intensidad o la potencia y el timbre. La altura o el tono es en qué nota o en qué notas esa voz está fonando. La intensidad o potencia es cuán fuerte o cuán débil esa voz está fonando. Y atención con esto, intensidad y potencia no es sinónimo de volumen. Volumen es otra cosa. Volumen significa la capacidad que tiene un sonido, cualquiera, en este caso la voz, de ocupar un espacio. Yo puedo tener una voz poco intensa, pero muy voluminosa. Por eso, atención con hacer un paralelismo entre intensidad y potencia y volumen. No son conceptos iguales. Y el timbre son las características personales que tiene cada voz. Entonces, una disfonía implica la alteración de cualquiera de estas tres cualidades de la voz. Con respecto a los elementos que pueden estar dentro de una disfonía, nos va a presentar el escape de aire, que es cuando la voz sale airosa, cuando la voz sale de este modo, que implica que las cuerdas vocales no están en una unión eutónica, por eso hay un escape de aire. El segundo elemento que podemos tener en la disfonía es la aspereza. La aspereza suena de esta manera. Cuando hay una extrema tensión de la laringe, es decir, cuando la laringe se quiere ir a su función primaria, o sea, a su función deglutoria, y hace una tensión de más. Típico caso de la fonación de bandas ventriculares. Y el otro elemento que podemos encontrar en la disfonía es la ronquera. La ronquera es esa voz de rayador.
yo en este momento no estoy haciendo una ronquera de verdad, estoy haciendo un dicrotismo o un frito vocal, porque al no tener una alteración estructural de las cuerdas vocales, no puedo hacer verdaderamente una ronquera. Pero la ronquera aparece cuando las cuerdas vocales, ambas o una, tiene una alteración en la estructura. Llámese nódulo, llámese pólipo, edema de Reinke, quiste, úlcera de contacto. Obviamente que el quiste también hay que ver dónde está posicionado. Llámese sulcus cordalis también. Entonces, esos son los tres elementos que podemos encontrar en la disfonía, pero también los elementos tímbricos podrían llegar a ser disfonía. Por ejemplo, una voz hipernasal. 1, 2, 3, 4. Acá tengo una alteración de la resonancia. Y si nosotros escuchamos así, una persona hablando así, nos decimos, ¿qué disfonía que tiene? Pero en realidad esto es una disfonía. Como una voz hiporretronasal, por ejemplo. Esto es una disfonía también. Acá el sonido está como atrapado en la zona retronasal y no tiene una buena salida hacia afuera. Lo mismo que la voz engolada, que es cuando la persona se traga el sonido y esa voz es netamente faríngea, tiene una resonancia faríngea. Estas también son disfonías. Entonces, la disfonía es una alteración de cualquiera de las tres cualidades de la voz: altura o tono, intensidad o potencia o timbre. Por eso es importante que a la hora de trabajar con el paciente nosotros relacionemos ese tono muscular de la laringe con el tono musical. Fíjense también la coincidencia: tono, tono, tono musical, tono muscular. Eufonía, eutonía. Disfonía, distonía. Significa que cuando tengo una disfonía, tengo una alteración en el tono muscular de ese aparato vocal o de la laringe particularmente.